Muy feliz sábado, una alegría poder saludarlos en esta mañana, una mañana muy especial, un sol hermoso, pero fresquito, ¿no? Parecía que alguien dejó la heladera abierta. El freezer, sí, el freezer, la verdad que sí. Pero hermanitos, gracias a Dios que nos podemos reunir en la iglesia para adorar a Dios. Y hoy es un sábado muy especial porque tenemos Santa Cena. Así que preparemos nuestro corazón, una oportunidad muy linda para participar juntos de una reconsagración a Dios. Feliz a todos. Muy bien. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en Marcos, capítulo 5. Hoy creo que es un día especial por muchas razones. Es un hermoso día, ¿no? Amén. Después de la linda lluvia de ayer, que hacía falta después creo que de varios meses, un par de meses por lo menos. Y hoy salió el sol de esta manera. Es un sábado también, que ya en sí es especial, donde uno, después de una semana con muchas cosas, podemos desenchufarnos, ¿verdad? Y es especial por la Santa Cena. Este es uno de los ritos más lindos que tiene la Iglesia, y como Iglesia tenemos esta costumbre de realizarla por lo menos una vez cada 3 meses, cuando termina el trimestre, y es una forma de volver a encontrarnos con Cristo, ¿no? Recordarnos de esa relación tan especial que nosotros tenemos con Jesús, porque la Santa Cena gira obviamente alrededor de ese Cristo que dio su vida, no tiene que ver con eso de un Dios que da su vida por cada uno de nosotros. Por eso nos hace tan bien encontrarnos con Él en esta instancia donde compartimos estos emblemas. Yo hoy quiero hablar de un Jesús que es muy cercano. Cristo se caracterizó por eso, por ser cercano. Nunca fue un Dios distante, por eso dice que, ¿no?, su nombre Emmanuel, Dios, y lo vemos en su vida. O sea, no es una definición, no es un eslogan,
no es algo que lo encontramos simplemente en una teoría, sino que lo llevó a la práctica. Cuando uno lee los evangelios, nos damos cuenta de un Dios cercano, que está muy cerca de las personas, incluso tocó las personas, ¿verdad? Sanó a las personas, conversó con nosotros. Y eso es un poquito lo que hoy quiero destacar en una sociedad totalmente aislada, ¿no? Hoy vivimos en una sociedad donde cada uno se ocupa y preocupa de lo suyo, totalmente independiente, que de alguna manera nos ha alejado uno de otros, y en algunas sociedades mucho más, ¿no?, que otras. Pero creo que nos hace bien ver a este Jesús totalmente cercano y lo vemos en la experiencia. El relato dice la hija de Jairo y la mujer con flujo, ¿verdad?, con esta enfermedad crónica que ella tenía. No nos vamos a concentrar en Jairo, sino que nos vamos a concentrar en esta mujer que hasta al comienzo del diálogo no tiene nombre. A Jairo se lo identifica por nombre, pero a la mujer no, ¿verdad? Y habla, yo lo titulé a este tema, el poder del amor, ¿no? El amor que tumba, que destruye todos los argumentos, ¿verdad? Y hace que nosotros nos entreguemos al Señor, y en esta historia lo vemos totalmente reflejado. Vamos entonces a leer juntos desde el versículo 25. Desde el versículo 25. Pero una mujer, en el medio de la caminata, ¿verdad? En una caminata que iba a resucitar a la hija de Jairo, en medio de esa caminata, dice que había una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, una enfermedad crónica permanente. ¿Por cuánto tiempo? 12 años. Ahora, traten de imaginar su situación, las consecuencias físicas de una enfermedad de 12 años, una enfermedad crónica, totalmente devastada. Tal vez si acá hay un médico nos podría decir las consecuencias de una anemia permanente, ¿no? La debilidad, la fragilidad física de esa persona que por 12 años estaba sufriendo esta enfermedad. O sea, nos encontramos con una mujer físicamente devastada, ¿verdad?, por sobrellevar una enfermedad. Creo que todos aquí en algún momento nos hemos enfermado, pero aquellos que sufrieron una enfermedad de tan largo tiempo podemos entenderla un poquito más. Y no solamente hay enfermedades crónicas que no afectan nuestra calidad de vida, pero hay otras que nos devastan porque afectan nuestra calidad de vida. No solamente estaba devastada físicamente, sino emocionalmente también. ¿Por qué? Porque su vida social era un desastre. Vivía de cuarentena, escuchen bien hermanos, permanente. Nosotros casi enloquecimos porque estuvimos en cuarentena, ¿cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Un año y medio? Y la más estricta tal vez algunos meses, y entramos con problemas y hasta ahora vemos las consecuencias. Bueno, esta señora vivía de cuarentena permanente. No podía tocar nada, no podía relacionarse con personas, su vida espiritual era un desastre, no podía ir a la iglesia. En fin, su vida estaba limitada a un solo lugar. ¿Por qué? Porque cuando salía a la calle, ¿no?, tratando de sociabilizar, ¿qué pasaba? Comenzaban a gritar inmunda, inmunda, ¿no?, por la costumbre de aquella época. Entonces, físicamente devastada, emocionalmente devastada y espiritualmente ¿cómo? También, y socialmente. Bueno, esa era la condición, lo que podemos ver y lo que conocemos, ¿no? Por 12 años padecía esta enfermedad. Y había sufrido mucho a manos ¿de qué? De muchos médicos. No sé si te pasó, yo tengo hoy un familiar cercano que está con un tema así de anemia y ha ido por lo menos, no sé, 5 o 6 médicos y no descubren lo que tiene. Pero no es porque sean malos los médicos, simplemente porque hay enfermedades que son ¿qué? Complejas. Entonces vas a un médico y te da un tratamiento 3, 5, 6 meses, otro médico 5, 6 meses, otro médico, y así estaba, solo que ella había visitado a todos los médicos. Dice el Talmud con respecto a esta enfermedad que había 11 curas. Yo creo que las probó a todas. Algunas te dan risa hoy, ¿no? Por ejemplo, una de las
tratamientos un poco extraños. Tenías que llevar en un lienzo las cenizas de un huevo de avestruz. Eran un poco supersticiosas, ¿tá? Pero, a ver, ¿ustedes creen que ella probó este tratamiento? Sí, los probó todos, porque dice que sufrió de manos de muchos médicos a lo largo de 12 años. La otra pregunta, mirá cómo estaba su situación económica, que esto sí es como poner limón en la herida, ¿no? Que hoy hablaba. Fíjate, dice que había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido. Antes le iba como peor. Cuando alguien de nuestra familia o nosotros nos enfermamos, primero gastamos ¿qué? Lo que tenemos, nuestro sueldo. Después comenzamos a gastar ¿qué? Nuestros ahorros. Después comenzamos a gastar ¿qué? Las joyas de la abuela, si es que quedó alguna, ¿no? Comenzamos a vender todo lo que tengas y llega un punto que te quedás en la misma nada. Y esa era la situación de esta señora. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente, económicamente, totalmente devastada. ¿Y qué pasó, hermanos? El versículo 27, y cuando oyó, y yo remarqué esta palabra, hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Dice que escuchó, dice que Jesús iba, claro, y trate de imaginar las muy angostas, las calles, mucha gente, griterío, y alguien mencionó el nombre de Jesús. Y ella habrá dicho, esta es mi oportunidad. Ahora, ¿era fácil para esta mujer llegar a Jesús? No, en realidad era imposible. Primero por su condición física. Segundo, por su condición social, porque si la descubrían, alguien podía comenzar a gritar, ¿no? Y tercero, por la gente. ¿Cómo hacía para llegar a Jesús? Con tanta gente. Imposible. Imposible. De paso, hermanos, nunca es fácil llegar a Jesús. Y tampoco nunca es fácil tomar decisiones que cambian el curso de una vida. No es fácil. Y esta señora se encontraba frente a la posibilidad de cambiar el curso de su vida. Pero no era fácil. Pero, ¿qué la llevó a ella a tomar esta decisión, hermanos? Hay una palabra que es mágica, es la fe. Lo que la llevó a esta mujer llegar a Jesús es la fe. ¿Por qué? Porque era imposible llegar a Jesús. No había chances. Y yo anoté aquí una posible definición de fe. Hay muchas, ¿no? Incluso en la Biblia. Es la convicción de que Él puede y la esperanza de que lo hará. Ella en su mente tuvo la convicción de que ese Jesús al cual era imposible llegar puede sanarla y tenía la esperanza que no solamente puede, sino que lo iba a hacer. Ahora, es interesante que la fe siempre implica un movimiento, tocar. En el caso de ella era tocar a Jesús. Implica un movimiento, implica hacer algo. Muchas veces, hermano, tiene que ver con pedir perdón. Otras veces con tocar el océano, con tocar el mar. Otras veces tiene que ver con ir a la persona con la cual estás distanciada y arreglar las cuentas. Tiene que ver con hacer algo para resolver una situación. Porque la fe resulta o la fe tiene efecto cuando nos movemos. Y eso fue lo que le pasó a esta señora. O sea, la sanidad vino cuando tocó ¿qué? El manto. La sanidad no vino antes, no vino solo con la convicción, no vino solo con la esperanza, vino cuando tocó el manto. Ahora, de paso, hermanos, Dios siempre responde a nuestra fe. Fíjate lo que sucedió. Dice que
tan solo su manto, dice, porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva. Esa era la convicción que ella tenía y la esperanza. Inmediatamente la fuente de su sangre, ¿qué pasó? Se secó. Ahí sucedió el milagro. Yo anoté aquí lo siguiente, hermanos. Dios siempre responde a nuestros actos de fe. Y esto está a lo largo de toda la Biblia. Yo anoté algunos versículos. Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él responde, me encanta Isaías 54, 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque Él responde a nuestra fe. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Los leoncitos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Ahora, ¿saben lo que me gusta y es como comencé la meditación hoy? Es el versículo 30. ¿Quién me ayuda a leer el versículo 30? ¿Qué es lo extraordinario de esta historia? Jesús responde a la fe, la mujer es sanada. Pregunto, ¿no podía terminar la historia acá? ¿Todos contentos o no? ¿Qué pasó? ¿Quién me lee el versículo 30? Gracias, sí. Ahí está bien. ¿Cuál es la palabra que le llama la atención aquí? ¿Qué es lo que le llama la atención de este versículo? Se volvió. Se volvió. Iba a la casa de Jairo a resucitar a la hija de Jairo. Y dice que Jesús en el medio de la multitud, en esa calle angosta, se para y se vuelve. ¿Por qué se vuelve, hermanos? Porque Él es cercano a la gente. Porque Él sabía que había alguien que necesitaba parar. Esa mujer necesitaba, hermanos, que Jesús pare. Saben, es bueno parar, hermanos, de vez en cuando. Porque hay otros, puede ser que lo necesiten. No necesitan que estés corriendo de un lado para otro. Es parar, es prestar atención, es mirar a las personas a los ojos, es escuchar. Y eso es lo que hizo Jesús ese día. Y va contra toda lógica. Usted me dice, ¿cuál era la lógica del relato? Que continúe. Lo lógico era que continúe, que siga avanzando. La mujer ya estaba sanada, ya logró su sanidad después de 12 años. Pero en el medio de esa locura, Jesús se para. Y saben, esto está en toda la Biblia. Yo anoté aquí algunas palabras claves de cada versículo donde muestra que Jesús se para. Por ejemplo, en Génesis, Jesús es la simiente, que es lo que hizo la diferencia. En Éxodo es el yo soy, en Números es la estrella, en Deuteronomio es la roca, en Josué es el capitán, en Jueces es el redentor, en Salmos es el gran pastor, en Isaías es el consolador, rey admirable, Dios fuerte, en Jeremías es el renuevo, en Ageo es el deseado de todas las gentes, en Mateo es el rey, en Marcos es el siervo del Señor, en Lucas es el Salvador. Y en Juan es el verbo que se hizo carne. Y en Apocalipsis, ¿quién es Jesús? El Rey de Reyes, el Alfa y el Omega, el Señor de señores, el León de la tribu de Judá. Es interesante, hermanos, en cada libro Él es lo que nosotros necesitamos.
es el Dios que separa. Millones y millones le dicen a gran voz, Él es digno de toda la alabanza, de la honra, de la gloria, de las riquezas, de la sabiduría y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el Jesús que separa. Por eso, hermanos, la Santa Cena es un momento extraordinario, porque es como que Jesús se para en el tiempo y nos recuerda que Él es la esencia de nuestra fe. Él nos recuerda que murió por nosotros, nos recuerda que es cercano, nos recuerda que la humildad es fundamental para la vida espiritual, un valor tan despreciado. Eso es lo que nos recuerda a través de la Santa Cena. Por eso los animo a que podamos leer juntos, antes de dirigirnos al lavamiento de los pies, Juan capítulo 13. Y después al final vamos a cerrar con esta meditación. Juan capítulo 13. Versículo 12. Y Jesús nuevamente hace lo inesperado, hace lo que ninguno de los discípulos tenía expectativa de que Él le lave los pies. ¿No? Pedro hasta en un momento le dice, Señor, bueno, me vas a lavar, y le dice, mira, si no te lavo, bueno, lávame todo, ¿no? Y porque no había expectativas, nuevamente lo vemos a Jesús totalmente cercano y rompiendo todo tipo de creencias, donde demuestra que la humildad es básica para un cristiano. Y en el versículo 12 dice, en adelante, así que después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamás maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, y ahí va, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. En otras palabras, si participamos del lavamiento de los pies, seremos como bienaventurados, bendecidos. Leo en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí. Y miren el versículo 26, muy interesante. Así pues, todas las veces que comáis este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Vamos a participar entonces como familia, como iglesia de Dios, como hermanos, de estos emblemas. Lo vamos a hacer juntos, ¿está bien? Van a servir nuestros diáconos, tanto el pan como el jugo de uva, y luego nos vamos a servir. Vamos a ponernos de pie, los que están los diáconos, el resto reverentemente. Entonces Gabriel va a orar por el pan y Carlos va a orar por el jugo de uva. Queda de pie. Padre nuestro que estás en los cielos,
Te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad para con cada uno de nosotros. Y en este momento estamos recordando, como lo vamos a hacer también en la hora de la escuela sabática, el Creador que fue crucificado. Estamos orando y agradeciéndote por ese inmenso sacrificio de haber enviado a tu Hijo amado, a Jesús, quien fue llevado como cordero al matadero, que cargó con todos nuestros pecados, con todas nuestras rebeliones, que todos los pecados de la humanidad, del mundo, de todos los seres humanos, desde Adán hasta el día de hoy, todos han sido cargados sobre él. Te agradecemos por ese inmenso sacrificio que estamos recordando en esta mañana y sabiendo que ese sacrificio fue aceptado por ti, que Jesús resucitó y que también pronto va a venir a buscarnos. Todas estas cosas estamos recordando en esta Santa Cena y en forma especial queremos orar por el pan que vamos a ingerir, que va a entrar en nuestro cuerpo, que también en forma simbólica, así como va a entrar ese pan, también Jesús se incorpore en nuestra vida, que Él pueda habitar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, cada día, para que de esa manera podamos reflejar tu carácter en nuestra vida. Pedimos una bendición especial sobre el pan, que vamos a participar todos juntos en esta mañana. Señor, también queremos darte las gracias porque en Cristo Jesús tenemos la salvación. Su sangre nos limpia a todos de todo pecado. Y Señor, también en esta hora que vamos a tomar el jugo de la vid, símbolo de tu sangre preciosa derramada en la cruz para salvación de todos nosotros. Señor, en nosotros hay muchas cosas que mejorar, que cambiar. Y confiamos, Padre, que tú seguirás haciendo la obra que has empezado cuando te conocimos. Permite, Padre, que al participar de este jugo de la vid, cada uno de nosotros podamos experimentar la limpieza que da el aceptarte a ti como Salvador, la limpieza que da la sangre derramada por cada uno de nosotros. Bendice, por favor, en el nombre de Jesús pedimos este jugo de la vid. Lo rogamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Porque se pongan de pie, así los podemos servir adecuadamente. Las damas, las diaconisas van a entregar el pan y los caballeros el jugo. Vamos entonces a servir primero el pan. Hasta recibir el jugo. Vamos, hermanos. Mientras recogen las copas, vamos a buscar nuestro texto clave de hoy, que vamos a concluir con este versículo que es tan lindo. Marcos capítulo 5, versículo 33. Ya Jesús nos sorprendió porque paró, porque se volvió, porque prestó atención, porque sabía lo que le sucedía a esta mujer. Y tuvo la gentileza de pararse, algo que nadie tenía la expectativa. Sin embargo, creo que su mayor acción la encontramos un poquitito más adelante. Su mayor sanidad la encontramos en el versículo
34. Y les pido que presten mucha atención en ese versículo para ver si ustedes notan algo distinto. Dice, y él le dijo, cuando ella reconoce, ¿no?, que lo había tocado, que se había sanado, y mientras tanto los discípulos lo estaban retando a Jesús, ¿no? Porque claro, ¿cómo iba a hacer eso de pararse? Y el versículo 34, miren cómo comienza. Hija, tu fe te ha ¿qué? Te ha sanado o te ha salvado. Son sinónimos en la Biblia la sanidad y la salvación, porque la salvación o la sanidad bíblica es completa. ¿Cómo comenzó este relato? Estas señoras la llamaron como ¿qué? Como mujer. Y termina el relato y Jesús la llama como ¿qué? Como hija. Hermanos, es en el único lugar de la Biblia que Jesús llama a alguien como hija. ¿Se dan cuenta del milagro de Jesús? Ella fue a buscar sanidad ¿qué? Física. ¿Y Dios qué le dio? Le dio todo. Le devolvió la vida. Le dio sanidad física, mental, emocional y ¿qué más? Y espiritual. El Hijo de Dios la llamó hija. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Dios responde a nuestra fe? Muy, pero muy lejos de aquello que nosotros siquiera nos imaginamos. Nosotros vamos a buscar un poquito y Dios te da ¿qué? Te da todo. Yo no sé qué vinimos a buscar hoy. Tal vez nada, ¿no? Un sábado más. Pero ojalá que después de haber participado de esta Santa Cena, de comer, de beber el jugo de la vid, podamos renovar ese pacto con este Dios que para, que nos escucha, que es atento y que responde a nuestra fe. ¿Es fácil? No. ¿Qué es fácil? Nada. Pero es maravilloso. Ojalá que hoy nos vayamos con ese regalo de que Dios nos llama como hijos. Incluso es mucho más que decirnos el nombre, ¿verdad? Con esto en nuestras mentes, vamos a cantar el hermoso himno que está es el himno 100.